Uno al aire. Con su venia, señor presidente de la Corte que nos acompaña desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, el cual se activará el micrófono para que lo formule en forma, directa al expositor. En todo caso, también lo puede redactar en el chat. Al término del evento se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose el enfocar al techo u otro espacio. Con su venia, señor doctor Ricardo Moreno Cance solicita permiso para dar inicio al evento. Buenas tardes, doctora. Tiene permiso. Continúe. Gracias, doctor. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la conferencia La identificación y compromiso del servidor público en un modelo de la oralidad civil, organizado por el equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles. Saludamos la presencia y la sala de honor integrada por el señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior integrante del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, el señor doctor Ricardo Moreno Cance, juez especializado, coordinador del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, el señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez, juez superior de la Sala Laboral de Ayacucho, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Acto seguido invitamos al señor Ricardo Moreno Cance, coordinador del equipo técnico distrital, quien brindará las palabras de bienvenida de este magno evento. Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias por su presencia. Una bienvenida al doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, juez titular civil, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, actual miembro de la Sala Laboral de la Corte de Ayacucho, quien nos va a disertar el día de hoy el tema identificación y compromiso del servidor público en el modelo de la oralidad. Como tienen conocimiento, estamos en el equipo de modernización de despachos civiles, estamos postulando de la posibilidad que se amplíe el modelo de oralidad también a Puente Piedra. Un objetivo o propósito, y es importante la conferencia magistral del día de hoy del doctor Valdivia, que es colaborador permanente de la Corte, para que nos pueda disertar el siguiente tema. Queremos a los magistrados y a los trabajadores, colaboradores, abogados, estudiantes de Derecho Público en general, puedan obtener mucha información y puedan aprender cuáles son las bondades de este nuevo modelo que se viene aplicando en Ventanilla. Eso es lo que tengo que, todo lo que tengo que decir. Me han venido a escuchar al doctor Valdivia, entonces les cedo la palabra a la doctora Herrera. Muchísimas gracias, señor doctor Ricardo Moreno Cance, por las palabras. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez, quien disertará la ponencia La identificación y compromiso del servidor público en el modelo de la oralidad civil, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, maestría en Derecho Civil y Comercial y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista a nivel nacional e internacional, autor de diversos artículos en revistas especializadas, profesor de posgrado en Derecho Civil y Procesal Civil, juez especializado civil titular de Huamanga, actualmente es juez superior provisional de la Sala Laboral Permanente de Ayacucho. Recibo una cálida bienvenida, señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la gentil invitación al colega que nos acompaña, al doctor Jorge Pajuelo, al doctor Ricardo Moreno, y a todos y cada uno de ustedes que nos siguen dentro de esta plataforma virtual y también nos siguen en la transmisión que se está efectuando en este momento. Para mí siempre es grato poder compartir algunas reflexiones, algunas experiencias con los colegas de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla. Y muy bien, para el tema del día de hoy, abordamos tópicos distintos, aspectos diferentes que me llevan un poco a dirigirme
en ese caso dentro de lo que es la identificación y el compromiso del servidor judicial o el servidor público en el modelo de oralidad civil. Para esto, y pretendo el día de hoy compartir más que todo algunas experiencias y algunas reflexiones que puedan ver ese panorama que tenemos actualmente dentro de lo que es el trabajo dentro del módulo corporativo y litigación oral, y por otro lado, algunos derroteros que tenemos que enfrentar frente a la situación común que venimos atravesando por esa pandemia y los nuevos derroteros que van a traer, como lo refirió el doctor Ricardo Moreno. Existe en este caso ya la intención de la Corte de querer ampliar este modelo de oralidad hacia la sede de Puente Piedra, que me parece que es importante que todo esto se vaya fortaleciendo con las buenas prácticas que ya tiene la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla, de más de un año que viene desempeñando funciones el módulo corporativo de litigación oral con óptimos resultados en cuanto a la reducción de los procesos judiciales. Sin más, esta conferencia la voy a dividir en tres partes. Una primera parte que vamos a hablar de los problemas o estructuras generales, una segunda, algunos aspectos que tenemos que considerar en torno a la oralidad, y finalizaré con algunas reflexiones en cuanto a cómo podemos hacer más eficiente nuestro trabajo, que pretendo compartir algunas experiencias e invitarlos a que podamos seguir desarrollando este tema. Muy bien, si nos referimos en este caso al contexto actual que existe en nuestro país, sumado al tema de la pandemia, sumado al tema de la sobrecarga procesal, vamos a encontrar que existe una tasa de casos por judicatura que va creciendo, va incrementando la carga procesal que existe en los diversos despachos judiciales. Existen múltiples propuestas para poderse discutir, para poderse abordar desde posiciones académicas, desde posiciones de los jueces, que han ofrecido como respuesta frente a la sobrecarga procesal, incluyéndose de esa manera también aspectos que puedan servir para hacer más eficiente lo que son los tiempos que se desarrollan las labores en los despachos judiciales y mejorarse las condiciones para una mejor administración de los casos que atraviesan o se afrontan en los diversos órganos jurisdiccionales. Existen marcos de trabajo que han sido tomados en consideración para efectos de garantizarse ese acceso a la judicatura en las diversas Cortes Superiores de Justicia para generar una protección a los derechos, porque somos la respuesta frente a un reclamo de tutela jurisdiccional efectiva por parte de los diversos justiciables que acuden diariamente a los órganos jurisdiccionales. Y así va a existir una demanda por una atención judicial que va a continuar excediendo las capacidades en cuanto a la carga mínima que debería afrontar un despacho, en cuanto a la cantidad de personal, en cuanto también a otro aspecto que es el suministro de tiempo judicial para que pueda atenderse cada uno de esos diversos casos que se ponen en su conocimiento. Y en ese sentido es que la atención judicial se tornaría en ese contexto en un recurso escaso, un recurso del cual tenemos que sacar un mejor provecho en ese contexto. Y en ese sentido, las columnas que forman parte para que esto pueda dar resultados y principalmente el apoyo que se brinda al magistrado son los servidores judiciales. Y ese servidor público que cumple una tarea primordial para poder darse esa atención y ese servicio de calidad, porque tengamos en cuenta, ¿quién es el primer filtro frente al justiciable con el juez? Es el servidor judicial. Por eso digo que son, en este caso, la columna vertebral que van a servir para brindar esa atención de calidad. Y pese a los múltiples problemas que les he identificado, más aún si estamos en un contexto en el cual la labor que desempeñamos como servidores judiciales se desarrolla, en algunos casos, bajo un sistema de trabajo mixto, que hay días específicos para elaborarse de manera presencial y el resto se realiza de manera virtual. Y esto ha cambiado nuestra manera de llevar las cosas, nuestra manera de llevar nuestra vida y también nuestra manera de ver cómo vamos a generar nuevas circunstancias para afrontarse los procesos de manera
más efectiva. Pero recordemos en ese contexto con el cual he iniciado ello algunas premisas generales que tenemos que siempre tomar en cuenta para tener éxito en este contexto de la oralidad. En primer lugar, hablemos de la oralidad como la metodología para extraer información de calidad. ¿Qué conlleva ese extraer información de calidad? Ese extraer información de calidad conlleva a que consideremos aspectos relativos a, por un lado, no toda la información que va a ser proporcionada al proceso va a ser de utilidad para la resolución del conflicto y del caso presentado por este justiciable. No todas las pruebas van a ser orientadas a construir la decisión final y por eso viene una suerte, podríamos decir, de depuración, por un lado, de toda aquella información que no sirva o no contribuya para la resolución del caso, para la resolución de ese conflicto. Por otro lado, va a existir un ámbito en el cual la instrumentalidad de las formas procesales dirigida hacia aquellos objetivos del sistema de justicia van a tener una gran relevancia. Es decir, vamos a pretender, por un lado, garantizar la efectividad de los derechos de las partes procesales y, por otro lado, solucionar el conflicto. ¿Y cómo se puede dar esto? Adecuando esas formas procesales hacia estos dos ámbitos. ¿Y esto en qué va a contribuir? Va a contribuir en que materializando mejor los recursos, materializando mejor el tiempo que invirtamos en este proceso, podremos garantizar ello dentro de este esquema, de estas circunstancias diferentes a las que teníamos anterior al 15 de marzo del año 2000 y van a hacer que demos una mirada distinta a cómo desempeñamos y realizamos nuestras labores. Y en ese sentido es que también se va a dar un sistema de valoración de pruebas de acuerdo a esas reglas de la sana crítica, que principalmente lo va a hacer el juez orientado a la libertad probatoria que tiene cada una de las partes y adoptándose también los criterios de inclusión y exclusión probatoria regulados en nuestro ordenamiento procesal civil. Pero tengamos en cuenta algo, de que esa libertad probatoria y esos criterios de inclusión y exclusión probatoria van a tener como eje, en ese sentido, que el proceso dentro del contexto de oralidad va dirigido a incorporar al proceso esa información que sea útil, que sea relevante, que sea pertinente, que sea conducente para resolver el conflicto y que principalmente respondan a los hechos controvertidos que han sido propuestos en la etapa correspondiente a la audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos. Y en ese sentido, ustedes me podrán dar la razón en esto, y también cuando se inició el módulo corporativo de litigación oral en Ventanilla, en primer término, que luego pasó a formar parte también de esta corte importante de Lima, Puente Piedra. En un inicio, cuando se inició como la corte de Ventanilla, comenzó a funcionar el módulo corporativo de litigación oral, pero siempre existen algunas circunstancias en las cuales hay resistencia hacia las nuevas ideas que trae, en un primer momento, dejar de trabajar como un secretario o tres secretarios dentro de un despacho tradicional a que sean secretarios los cuales forman distintas áreas del módulo corporativo de litigación oral. Áreas de trámite, áreas de calificación de demandas, área de lo que es las audiencias, despacho y ejecución. Es decir, cada uno de los integrantes, secretarios como personal auxiliar, van a tener una tarea determinada y todos van a trabajar para los diversos órganos jurisdiccionales componentes de ese módulo corporativo de litigación oral. Y evidentemente que para toda persona existe siempre esa resistencia a querer cambiar las cosas. Y por eso tenemos que posicionarnos frente a lo que se persigue con esto. ¿Qué es lo que se persigue? Es dar una respuesta adecuada y dentro de los plazos procesales a ese litigante y por otro lado ese compromiso de resolver ese conflicto dejando de lado cualquier tipo de cuestión personal y dando una mirada en torno a una estructura
que se pone al servicio de ese justiciable y de ese litigante. En ese contexto es de que también puede darse un ambiente en el cual varias personas que forman parte de ese módulo corporativo de litigación oral tienen distinto carácter, distintas conductas, distintas visiones, distintos aspectos personales que pueden traer para realizar ese trabajo dentro de este módulo corporativo de litigación oral. Y es importante aquí que para llevar una mejor convivencia, para llevar un trabajo de manera armonizada y de manera sincrónica, tenemos que dejar de lado y manejar adecuadamente nuestras emociones y aquellas situaciones estresantes que nos puedan generar las tareas, las labores que realizamos durante el día. Máxime aún si actualmente estamos en un contexto, como dije, de trabajo mixto, que por un lado vamos a tener que elaborar de repente en nuestros domicilios y por otro lado vamos a tener que acudir hacia el órgano jurisdiccional algunos días. Pero yo me centro principalmente en los días, y hacia eso va a ir dirigida la última parte de mi exposición, los días que tenemos que realizar el trabajo de manera presencial. Porque si nos ponemos en el trabajo remoto que realizamos en nuestros domicilios, esto va a depender de cómo nos organicemos cada uno de nosotros de acuerdo a las necesidades de nuestro trabajo, a las necesidades de nuestro hogar, porque principalmente para los que son padres de familia se presentan situaciones en las cuales sus menores hijos o adolescentes están llevando clases de manera virtual. Y de repente la manera más efectiva para realizar ese trabajo es hacerlo en la noche, cuando ellos ya descansan y podemos tener mayor concentración. Y por eso viene la importancia y la relevancia del manejo de las emociones y esas situaciones estresantes que se pueden presentar en estos contextos no previstos, impensados que se han generado. También puede haber disgusto y molestias entre compañeros, dentro del propio despacho, entre las diversas, porque somos seres humanos imperfectos que tenemos virtudes, defectos y circunstancias y pensamientos diferentes. También existen excusas para no dar esa mirada de querer cambiar las cosas como las venía haciendo hacia un nuevo esquema que me plantea maneras diferentes y distintas de desarrollar mi labor. Siempre va a existir una preferencia por lo que ya conocemos, frente a lo desconocido, a lo nuevo, a lo que se nos quiera aconsejar o recomendar para implementar, para realizar de repente nuestras tareas de otra manera que en experiencias que se han desarrollado en otras cortes han generado resultados efectivos. Y en la mayoría de casos siempre van a haber espacios en los cuales, para efectos de generar ese cambio de actitud, este cambio de mentalidad, se habla de que tiene que haber mayor presupuesto, mayor cantidad de órganos jurisdiccionales, mayor cantidad de personal, porque de repente la carga que yo afronto es superior a la que se afronta en otras cortes, en circunstancias en las cuales las condiciones de infraestructura no son las adecuadas, no son las ideales, tener algunas discrepancias y pretender que todo esto va a mejorar si cambiamos a nuestros superiores o pensarse en aumento de personal, de contarse con sistemas informáticos más sofisticados, manejar en este caso, requerir un mayor apoyo de parte del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Economía para implementarse todo esto. La respuesta la tienen ustedes en Ventanilla, en la Corte de Puente Piedra y Ventanilla. Empezaron con la misma estructura de órganos jurisdiccionales que existía en esa corte, no se adicionó ninguno más por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y tienen los resultados en base a cambiar de paradigmas, en base al trabajo por parte de magistrados, por parte de servidores judiciales que han permitido que este modelo en esa corte, en el balance después de un año, haya mostrado sus resultados y haya mostrado que este modelo trae resultados positivos, que es la menor duración de los procesos en este esquema. Pero ¿cómo se ha desarrollado eso principalmente? Por el compromiso de los jueces y de cada uno de los servidores componentes de este módulo corporativo de litigación oral.
Por eso, aquí fue importante mentalizarnos en los objetivos y, por otro lado, mentalizarnos en dejar de lado aquella percepción negativa para asumir un rol más positivo. Dejar todos esos problemas comunes con los cuales indiqué para dar un paso y asumir, en este caso, una atención y una dirección más eficiente del proceso hacia los justiciables, hacia los litigantes en este concepto. Y para esto, para darse pie y ver la mejor manera de implementar un esquema en el cual, bajo los mismos recursos, bajo las mismas estructuras de órganos jurisdiccionales, se apuntó en este caso a darse algunos alcances a componentes los cuales puedan hacer más eficientes esto. Hubo un diagnóstico inicial que hizo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial cuando se dio todo este plan piloto de modernización de los despachos judiciales en materia civil. Hubo un diagnóstico que se estableció en la Corte inicialmente de Lima y de Arequipa y que dio pie a todas las demás cortes. Ustedes, la Corte de Puente Piedra y Ventanilla, se constituyen en la corte siguiente que se incorporó después de la Corte de Lima. Y como les manifiesto, de acuerdo a los números que he podido ver, han reducido significativamente la duración de los procesos. Y todo esto, como les estaba refiriendo, comenzó como un diagnóstico que se pudo aplicar para que ustedes realizaran este trabajo dentro del módulo corporativo de litigación oral. Para esto tuvieron una base normativa expedida por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Hubo una estructura y cultura organizacional que este modelo confía mucho en cuanto a lo que es la estructura del módulo corporativo de litigación oral para que cada uno de los componentes, cada una de sus áreas, trabajando de manera sincrónica, pueda mostrar esos resultados que se han venido dando en la actualidad. Y todo esto ha sido un proceso inicial en el cual todos han tenido que ser capacitados, adecuarse a los nuevos lineamientos de toda la normatividad que ha expedido el Consejo Ejecutivo, para que ustedes formen parte de ese cambio de la justicia civil en nuestro país que se venía reclamando por muchos años y que viene dando esos resultados. A la actualidad ya son más de 16 cortes las cuales se encuentran funcionando de acuerdo a este modelo de oralidad y a través de lo que es un módulo corporativo civil de litigación oral como una respuesta frente, si hablamos al modelo escritural, al esquema de despacho tradicional. Estamos hablando de que no rendía los frutos necesarios. Existía una matriz común, que fue también una de las circunstancias las cuales hicieron que esa oralidad que traía el Código Procesal Civil no funcionara y no rindiera sus frutos porque se siguió trabajando bajo el mismo esquema de módulo corporativo de litigación oral. Y es en ese sentido, no me dejará mentir el doctor Ricardo Moreno, al cual también lo recuerdo porque ambos hemos sido secretarios judiciales en la Corte de Lima, que trabajamos bajo un esquema modular. En un primer momento, ese esquema modular, en cada uno de los pisos componentes de la Corte Superior de Justicia de Lima, también el doctor Pajuelo trabajó en la Corte de Lima, son conocedores de que inicialmente, cuando se inició esto, cuando se dio pie al módulo corporativo en la Corte de Lima, cada piso trabajaba por especialidades. Un piso que trabajaba procesos de conocimiento abreviados, otro piso que trabajaba procesos ejecutivos y cautelares, otro piso que trabajaba para la ejecución de procesos, pero finalmente esto no funcionó porque seguían bajo el mismo esquema. Si bien es cierto, había un módulo corporativo fuera de los despachos, que pues tan solo estaba con su asistente de los despachos. Sin embargo, esto no rindió sus frutos porque cada juez trabajaba con un secretario que tenía el juez, quería oportunidad de trabajar con él, y finalmente el área administrativa no pudo superar esto y el juez aún seguía cumpliendo tareas administrativas y el administrador tan solo hacía labores para coadyuvar un poco en el trabajo, pero no tenía ese rol tan importante como actualmente lo tiene dentro de lo que es este esquema del módulo corporativo de litigación oral, que por un lado apunta hacia 4 derroteros, que es dimensionar la transformación que se viene dando
promovida en términos de construcción cultural e institucional, es decir, cada uno de los servidores que forman parte de este módulo corporativo de litigación oral tienen un objetivo, tienen tareas establecidas y que principalmente se promueve conforme a la base normativa que todos conocen. Por otro lado, una segunda orientación que tiene es que busca internalizar esa condición estructural. Cada uno cumple una función, cada uno despacha con todos los despachos componentes de ese órgano jurisdiccional, que se cree que es la manera más eficiente para esto. Pero yo apuntaría un aspecto más en ese sentido, que es jueces, los cuales tienen un juez coordinador, con los cuales conversan, adoptan ideas comunes y procesos de trabajo comunes, que hacen más predictible la tarea que se hace en el interior de este módulo corporativo de litigación oral. Por otro lado, también apunta a operar esos instrumentos que han sido creados. Yo les comento, cuando se dio todo este tema de la oralidad, hubo un instrumento de acuerdo a la realidad de cada corte. Un reglamento de acuerdo a la calidad de cada corte, de acuerdo a su realidad, un manual de organización y funciones, pero sin embargo, ya el año pasado, la ETI de Oralidad Civil del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial apuntó a sacar un instrumento para cada una de las cortes. ¿Y cómo se dio esto? Estos instrumentos se fueron mejorando, se fueron canalizando en torno a las buenas prácticas y al funcionamiento que se vino dando en estos 2 años estos casi 2 años de funcionamiento de este módulo corporativo de litigación oral. Y por otro lado, se observó la recomendación de los involucrados, se monitoreó y se ajustó ese producto para darse ese instrumento marco general para todos y se estableció una ETI central y una ETI, podríamos indicar, en cada una de las cortes, las cuales se encargan de ver cómo funciona, de hacer las recomendaciones y los ajustes pertinentes hacia los objetivos planteados en ese contexto. Porque esos objetivos parten de eficientarse, de hacerse efectivos esos procesos de trabajo de la oficina judicial, la cual está a cargo de, en el caso de ustedes, de una administradora, la cual va a tener tareas específicas para monitorear el trabajo de cada uno de los componentes del módulo corporativo de litigación oral, va a monitorear cómo se va dando cuenta y haciéndose el descargo de escritos, de demandas, y va a hacer, en este caso, ese filtro que va a indicar al juez esa información si existe, pongamos, una sentencia que no ha salido dentro del plazo previsto y encontrarse de facilitar esa tarea. Porque ¿cuál es la principal tarea que se tiene que garantizar en este espacio del módulo corporativo de litigación oral? Por un lado, estamos hablando de que lo que se va a procurar es reducir la dilación de los términos que se atienden en ese contexto. Es decir, por un lado, sabemos que se persigue dentro de esta oralidad de que las audiencias se realicen dentro de las fechas establecidas. Eso también se conversó dentro del Encuentro Nacional de Jueces que hubo el jueves y viernes pasado, que una de las cosas que se persiguen es que no exista reprogramación de audiencias, que éstas se desarrollen en las fechas indicadas, y para eso está el apoyo del personal respectivo del módulo corporativo de litigación oral, los cuales son los encargados de verificar de que se puedan desarrollar las audiencias, de que las partes concurran, de que se efectúen adecuadamente las notificaciones, de comunicarse con el abogado, de comunicarse con el demandante, en algunos casos, para que asistan a esa audiencia ya programada. Y en ese sentido es la oralidad y la metodología de las audiencias son aquellos instrumentos los cuales se han establecido como una metodología para hacer más eficiente la resolución del conflicto que trae un proceso civil. Y esa introducción de la oralidad, como todos saben, se da en el espacio de las audiencias, porque estamos trabajando en una oralidad la cual tiene toda la etapa postulatoria de manera escrituraria o de manera escritural,
y la etapa de la oralidad se va a dar en el espacio de cada una de esas audiencias que se van a desarrollar. Y es en ese contexto en el cual lo que se busca es homologarse esas maneras, esas formas de trabajar por parte de la oficina judicial, de la parte administrativa del módulo corporativo de litigación oral, para optimizarse y separarse funciones, dividiéndose las tareas jurisdiccionales de las propiamente administrativas. Hay personal que va a desarrollar cada una de ellas y lo que ustedes van a hacer, por eso digo que ustedes son en este caso la columna vertebral para el buen funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral, en este caso cada uno de los servidores públicos, que es de facilitar para que el juez pueda desarrollar las tareas jurisdiccionales, desarrollar las audiencias sin ningún contratiempo y que éste pueda arribar a la sentencia ya con esa gestión del caso que ha desarrollado previamente conforme a cada uno de los filtros, al trabajo de cada uno de los componentes de ese módulo corporativo. Y con esa división de las tareas, de las actividades jurisdiccionales y administrativas, se hace más eficiente el trabajo, pero también sirve como un mecanismo para poderse detectar si existe algún tipo de error o algún tipo de mal funcionamiento para adoptarse los correctivos pertinentes. Y también existe una, podríamos hablar como una reorganización de esa estructura operativa, de modo que se permita establecerse una directiva de gestión de la oficina judicial. Yo les debo referir, si bien es cierto, existe normatividad indicada por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, hay buenas prácticas que han podido permitir que esto se vaya eficientando. Pongámonos en el caso que se dio después del 15 de marzo del año pasado, justamente con el tema de la pandemia. ¿Qué fue lo que aconteció? Si bien es cierto, sacó un protocolo para las audiencias virtuales al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pero sin embargo, la realidad hizo que no nos diera las directivas para todos los pasos que se podían generar en una audiencia. Nos dio lineamientos generales, pero cada uno de los órganos jurisdiccionales o de los módulos corporativos de litigación oral fueron adaptando a la práctica que consideraban más pertinente y que se ajustara más a la realidad en la cual se venía afrontando. Yo les digo, yo desde mi caso también tuve que tomar algunas medidas para permitirme poder laborar frente a esta pandemia, principalmente en circunstancias en las cuales yo no podía desarrollar la audiencia de manera virtual. En primer lugar, porque las partes no tenían los recursos, una de las partes no podía conectarse por internet. En segundo lugar, las partes eran personas vulnerables que tampoco tenían acceso a Internet ni tenían los medios para poderse conectar. Y en tercer lugar, tomándose también en cuenta algunas pruebas que requerían que se haga la audiencia presencial. Y se tenía que ir ajustando, en este caso, los instrumentos para poder practicarse y desarrollarse esto de manera más eficiente. Porque tengamos en cuenta, cuando se comenzó a reactivar esto, fue entre quincena del mes de junio en adelante el año pasado, hasta que ya se comenzó a desarrollar ya de manera, podríamos decir, de manera cotidiana ya a partir de julio, ¿no? Porque a diferencia de la justicia penal, la justicia civil tuvo un poco más de retardo para poder avanzarse hacia esos derroteros. Y asumir ese rol en cuanto a la oralidad en mediación por parte de los jueces. Por otro lado, tomarse en cuenta que este modelo plantea la gestión como un elemento preponderante, un elemento central dentro de esta actividad que se propone en ese trabajo de esquema modular. Y dejándose de lado esa figura de módulo corporativo de litigación oral, pensándose únicamente en un juez, sino hablamos que cada uno de los componentes de ese módulo corporativo de litigación oral son un componente, los cuales al trabajar de manera sincrónica van a dar resultados en cuanto a los objetivos que se persigue en este contexto de la oralidad. Es claro esto que también hay principios rectores sobre los cuales se ha ido sosteniendo
este trabajo que se va realizando, dado por el aspecto normativo, que es la legalidad que procura y que busca mejorar esa acción que se desarrolla para un cumplimiento más eficiente de las metas, en ese contexto tomándose en cuenta la base normativa vigente, responsabilidad de cada uno de los involucrados con tareas administrativas claramente identificadas, las cuales conocen con antelación, conocen la normatividad para que esto funcione de manera adecuada. Por otro lado, eficiencia en cada una de las labores que vienen desarrollando. Eficacia en cuanto a los procedimientos que realizan, que debe tender siempre a ese cumplimiento de los objetivos para los cuales se implementó este módulo corporativo de litigación oral, y finalmente puedo referir dentro de esos principios rectores a la calidad. Que cada acción que se desarrolla, cada acción que se realiza, va a ser valorada desde esa perspectiva de calidad para las necesidades de a quienes nos debemos, a los usuarios y a cada una de las personas que diariamente acuden a la Corte Superior para ser atendidos en este contexto. Y es importante que reflexionemos en cuanto a esos ajustes de los procesos de trabajo que trae esto, ¿no? Tomándose en cuenta, en este caso, esa asunción que adoptan cada uno de los jueces y juezas para esa dirección de las audiencias y esa gestión del conflicto. Principalmente esa prevalencia de gestión de las audiencias para la eliminación por los jueces de esa comunicación escriturada, esa comunicación entre las partes que se venían dando y que hacían que se forme un expediente voluminoso. Es por eso que actualmente ya esta pandemia ha acelerado que se dé paso hacia el expediente judicial electrónico, que ya en materia civil se implementó desde este año en la Corte Superior de Justicia del Santa, y que existe la posibilidad de que se vaya implementando en más cortes. Pero principalmente reflexionemos en algo. Si bien es cierto, la tecnología ha apuntado para facilitarnos nuestra tarea, para dar una mejor atención al justiciable, tenemos que reflexionar de que estamos al servicio de los justiciables y esas herramientas nos sirven para dar una mejor atención a cada uno de esos justiciables en este contexto. Y es así de que tenemos que tomar en cuenta que pese a las diversas dificultades, a las diversas circunstancias que se han presentado en este tiempo, nosotros tenemos que apuntalar y a considerar que brindamos un servicio para los justiciables. Y en este caso, nuestra institución no es una institución estática que se encuentra dentro de un local judicial, sino que podemos brindar ese servicio incluso encontrándonos fuera de ese local judicial, como es ahora dentro de esta virtualidad, que como les dije inicialmente, conlleva a que hayamos ajustado nuestras costumbres o labores cotidianas frente a circunstancias las cuales nos han hecho replantearnos incluso nuestros horarios por temas como les refería, relativo a que podamos tener familia, a que tengamos que atender a los hijos, a que se den circunstancias en las cuales se den ámbitos en los que hemos tenido que ajustar nuestros horarios por esas circunstancias. Pero yo en esta última parte de mi disertación para ustedes, quiero hablar de un problema el cual se da si desarrollamos trabajo virtual como trabajo presencial, que es ese enemigo que se constituye en el tiempo. El tiempo, que es un enemigo el cual sentimos que pasa de manera rápida y no hemos hecho nada de las tareas que de repente nos hemos programado durante el día. Tareas las cuales nos hemos planteado de repente el día de hoy tengo que resolver el expediente 1, 2, 3, 4 y 5. Y al llegar a transcurrir el día me he quedado con el 1 y no lo he terminado. Y esto principalmente me referiré a aquellos enemigos que yo podría considerar el tiempo, como son las interrupciones que se pueden dar por teléfono, por visitas inesperadas. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos concentrados proyectando una resolución y recibimos una llamada telefónica? Y por eso en algunos casos escogemos
mayormente en la noche para poder trabajar con mayor tranquilidad y nadie nos moleste. O cuando estábamos de manera presencial, acordémonos de que un compañero se acercaba, nos conversaba y nos hacía perder ese hilo de esa resolución que estábamos proyectando. Por eso, otro aspecto dentro de esos enemigos del tiempo que podría mencionar son liderazgos deficientes. Liderazgos deficientes que van hacia que algunos de los componentes del módulo corporativo de litigación oral no asume un compromiso determinado en cuanto a las tareas que tiene que desarrollar o en cuanto a lo que es supervisar o controlar a un personal auxiliar que labora con ellos. Y de repente no dar las directrices, no comentarlos a las personas encargadas para que se pueda adoptar algún tipo de cuestión para poder superar este tipo de situaciones que se puedan presentar. Por otro lado, ruidos y distracciones visuales. A ver, díganme cuánto de ustedes nos ha pasado de que estamos trabajando, nuestros compañeros, si estamos en un ambiente que compartimos, está escuchando música, de repente esa música no nos permite concentrar, o de repente está hablando constantemente por teléfono, se para, va, viene, nos distrae, entre otro tipo de circunstancias. Por otro lado, hay otro aspecto que quiero referirles, que es el aplazarse las cosas para hacerlas después. Estoy trabajando un expediente o estoy haciendo una notificación determinada y me paro por alguna razón. Algo me distrae, me paro, me voy al baño, me voy a conversar con mi compañero y regreso. Nuevamente retomo el trabajo. Y esto conlleva a referirnos. ¿No estamos tomando o realizando doble trabajo con esta tarea? Evidentemente que sí, que ese es otro enemigo del tiempo y otra distracción más. Por otro lado, las confusiones y desórdenes dentro de la propia oficina. Desórdenes que van, por ejemplo, desde aspectos relativos a una ubicación inadecuada. Pongamos que, por ejemplo, sea una circunstancia en la cual tiene que trabajar presencialmente una persona que hace la tarea de ser secretaria de audio y se pone al costado de la secretaria de una especialista legal que hace, o secretaria judicial que hace la labor de despacho, que es proyectar sentencia. Díganme, con esa confusión y desorden que compartan un mismo ambiente de manera inadecuada, ¿estaría generando que la otra persona se distraiga? No pueda concentrarse, máxima aún si hablamos de la proyección de sentencias, que requieren un análisis, requieren una evaluación, requieren un estudio en este contexto. Y es así que voy a compartir con ustedes algunas cuestiones para administrar eficientemente el tiempo, que es, por ejemplo, centrarnos en primer lugar en lo urgente, en crisis que puedan haberse presentado de repente para realizarse una audiencia, en problemas que se hayan podido presentar y requieren esa atención inmediata y atenderse de repente plazos por vencerse en cuanto a la expedición de una resolución o una sentencia. Se señala, y hay muchos estudios que refieren, de que para uno mantener la concentración, en este caso, una persona mantiene la concentración por no más de 60 minutos. Es por eso que una de las cuestiones para administrar mejor nuestro tiempo dicen y señalan que es cada 60 minutos pararnos, tomar aire, caminar, aunque sea por 5 minutos o 10 minutos, para volver a retomar el trabajo. Pero acá viene una cuestión. Esperemos terminar lo que estamos realizando. Yo les comento un poco desde mi experiencia, que si estoy haciendo una sentencia, si estoy en la parte central de la sentencia, yo no me voy a parar hasta que culmine eso, porque retomar nuevamente el hilo y las ideas con las cuales estabas enfocando en ese momento van a ser diferentes si cortas eso e interrumpes esa tarea. Por eso, en primer lugar, es aprovechar en este caso, si hacemos trabajo presencial o en el caso de hacer trabajo remoto, en mantener la concentración por 60 minutos y nuevamente tomar un respiro y retomar ese trabajo. Y separar lo que no es importante o urgente en cuanto a reuniones, en cuanto a llamadas e interrupciones que puedan darse, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los grandes distractores es el teléfono celular.
Yo cuando trabajo, por ejemplo, o cualquier persona puede trabajar, silencio mi celular. Silencio para no distraerme por las notificaciones de WhatsApp, notificaciones de Facebook o de Instagram, que puedan hacer que perdamos ese hilo conductor y nos hace generar una doble tarea. Por otro lado, resulta importante también tomar en cuenta aquel aspecto de separar lo no urgente de lo no importante, que van entre cuestiones triviales, hacer alguna cuestión que no sea tan relevante, leer correos y llamadas que no tengan que ver con el trabajo. Vamos a tener un tiempo para hacer esto, pero es principalmente cuando cumplamos las tareas del día. Si nos ponemos 2 o 3 tareas del día, por ejemplo, acabar 1 o 2 expedientes sin proyectarse o realizarlos, centrémonos en esto, aplicamos esto y vamos a ver que vamos a concluir con esa tarea durante el tiempo. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir que ahorremos tiempo y podamos alcanzar una mayor eficiencia, economizarse esfuerzos y aportar a nuestra organización y tener la claridad mental y orden. Y en ese sentido voy a concluir con esto, justamente para comentarlo con ustedes. En estos días me propuse un libro que me habían recomendado, que era leer el libro denominado de Robin Sharma, El líder sin cargo. Y esto puede servir como un referente hacia lo que queremos apuntar. Y por eso me refiero a las colegas que he hecho, me he referido anteriormente al doctor Pajuelo y al doctor Moreno, los cuales venimos de esa tarea que ha sido comenzar como auxiliares jurisdiccionales. Ambos todos tenemos como factor común que venimos desde ser auxiliares, ser secretarios y haber llegado hasta la carrera judicial a alcanzar lo que es la tarea y esa responsabilidad de ser juez. Y cada uno de nosotros, en ese sentido, hemos ido construyendo todo esto para efectos de construir lo que queremos en adelante. Y sé que muchos de ustedes, como servidores públicos, tienen esa orientación de no quererse quedar de repente donde se encuentran, sino dar y avanzar peldaños hacia esta bonita carrera que es la carrera judicial. Y por eso comparto esa imagen que nos da ese libro de Robin Sharma, de Líder sin cargo, que nos da esa visión de que una persona, la cual puede realizar el trabajo más sencillo, puede realizar el trabajo más modesto, apunta en este caso que para ser un líder no se requiere tener un título, no se requiere tener un cargo rimbombante, sino esto implica en desarrollar un liderazgo en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de dirigirnos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, alcanzando la excelencia. Y en ese sentido comenta este libro que nos pone 4 ejemplos de 4 mentores, los cuales comienzan a instruir a una persona que era una persona que trabajaba en una librería, la cual desarrollaba su tarea, era una persona que anteriormente había desarrollado funciones en el ejército de los Estados Unidos y siente que su vida se vuelve una rutina, que no tiene aspiraciones y no tiene un norte hacia qué dirigirse. Y conoce a una persona ya en la tercera edad, la cual le comienza a dar una motivación y a dar una visión distinta hacia todo y a descubrir que en lo más simple o desde el propio espacio que podemos desarrollar nuestra función, podemos aspirar a ser cada uno de nosotros un líder sin cargo. Esto trae acotación. Vi alguna vez justamente un video en el cual en África, en el aeropuerto de África, existe una persona la cual se encarga de la limpieza del baño de África, del aeropuerto en África, en Sudáfrica principalmente. Y esta persona recibe a todos con alegría, con una sonrisa y los atiende como esta persona transmite que le gusta su trabajo, que lo valora y trata de hacerlo de la mejor manera posible, porque los baños están relucientes, están limpios. Esta persona señala: los invito a pasar a mi oficina, y transmite esa alegría.
Ustedes díganme, una persona que nos vende un producto viene de manera alegre, contenta, frente a otra, la cual sin ganas, con desazón, ¿a cuál van a atender ustedes? ¿A la persona que viene con una sonrisa, pese a que las circunstancias le hayan sido adversas durante el día, o a aquella persona que viene de manera amargada y nos quiere obligar a comprar un producto? Vamos a tener una reacción negativa frente a esta última persona. Y por eso tenemos que tomar en cuenta, y este libro nos señala una palabra, ya los invito a leerlo porque les va a servir de mucho, que es la palabra imagine, que es I-M-A-G-E, que la primera letra significa innova. Innova en tu trabajo, innova en lo que desarrollas, porque finalmente lo mejor que hagas, lo mejor que desempeñes tu tarea, en un momento alguien lo va a notar y alguien te va a dar esa oportunidad para que puedas seguir ese desafío o eso que quieras lograr en la vida. La M de maestría, haz lo mejor posible tu trabajo. Desarróllalo con maestría, lo mejor posible, que esto te conlleve a que puedas ser la mejor versión de ti en tu trabajo. Sea auténtico. En algunos casos, propon algunas cosas que consideres que deben cambiarse. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Podemos presentar una propuesta distinta al juez, explicarle, y esto nos entenderá y nos agradecerá si es algo que no se haya podido ver. La G de gran valor. Demos gran valor a lo que desarrollamos, demos gran valor a lo que hacemos. Y finalmente la E, que implica ética. Siempre hacer lo correcto, seguir los procedimientos adecuados, así nos demoren más, va a generar esa ética que actualmente en muchos sectores de nuestro país la carecemos y que conlleva a esa desacreditación, a que muchas veces no se valore una carrera intachable. Hay muchos magistrados los cuales han salido por ese tema de los cuellos blancos, pese a que muchos de ellos han sido personas, académicos importantes, pero sin embargo, no, esa ética ha hecho que finalmente eso no predomine, se derrumbe y pasen a un segundo plano o pasado el tiempo pasen al olvido. Y por eso hay que buscar, y a eso vienen mis reflexiones finales con ustedes, hay que buscar en nuestro trabajo dar lo mejor de nosotros mismos. Optimizar el tiempo que hagamos trabajo presencial, buscar ser líderes de diversas maneras. No se necesita, como dice este libro, ser líderes, tener un título para ser líderes, sino simplemente con ser personas y poner todo nuestro esfuerzo, dar lo mejor de nosotros de manera diaria, vamos a poder conseguirlo. Por otro lado, no se necesita, como les digo, como lo refiere la persona sobre la cual narra la historia, que es Tom Flinch, en este caso, que es la persona la cual es el mentor de Black Davis, y en ese contexto es de que se plantea de que debemos valorar ese trabajo que tenemos, disfrutar de nuestro trabajo hasta con las cuestiones más mínimas y cuidar a nuestro entorno, a nuestros compañeros, para generar esos lazos fuertes, porque ellos en algún momento nos van a ayudar. Y les dejo con esa pregunta en el contexto de este libro que les comento, que es, ¿cómo yo podría mejorar mi trabajo? ¿Cómo yo podría mejorar mis resultados diarios? ¿Y cómo podría manejarlos mejor? Cada uno de nosotros conocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y tenemos que apuntar cada día a realizar y dar lo mejor de nosotros para atender a los justiciables que diariamente queremos, que son parte de nuestro trabajo. Lo tenemos por los justiciables y pensando en lo que queremos construir en el futuro. De repente queremos estar desde el otro lado, ser jueces, ser fiscales, ser magistrados. Nuestro trabajo va a hablar por nosotros y finalmente nos va a abrir las puertas y las oportunidades que requerimos. Bueno, con eso concluyo. Muchas gracias por la oportunidad y quedo atento a las preguntas que puedan surgir en este contexto. Gracias. Muy agradecido por su excelentísima ponencia, señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez. A continuación, procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. A ver, si me permite, doctor Herrera. Sí, doctor Pajuelo, adelante. Muy bien. Doctor Carlos Valdivia, en principio, muchas gracias por los importantes datos, por
por la información que hoy día nos ha proporcionado. Permítame la siguiente pregunta. Bajo un modelo clásico, tradicional, si se quiere llamarle así, hay un juez con su personal, pero con la oralidad, pues, implica también la corporativización de los juzgados. Entonces, ¿cuál es su consejo, su recomendación para aquel auxiliar que nos ayude de manera muy importante, que por ejemplo trabaja en el pool de calificaciones, calificación de demanda, que por ejemplo ahora tiene que despachar con 2, 3 magistrados, cada uno con de repente criterios particulares, y eso puede ser a veces un problema desde una perspectiva? ¿Cuál sería su recomendación, doctor Vallejo? Muchas gracias, interesante pregunta. Creo que ahí la tarea, en primer lugar, el primer filtro sería canalizarlo a través de lo que va a ser el juez coordinador de ese módulo corporativo, que principalmente va a tener la visión de todos los jueces, porque es el que se va a reunir con cada uno de los jueces y van a buscar traer esos mecanismos de manera conjunta. Pero principalmente yo qué recomendaría en cuanto a eso, ¿no? La primera tarea para hacer más eficiente esto es de que cada uno de los jueces busquen puntos en los cuales puedan conseguir equilibrar un poco las posiciones que puedan tener en cuanto a la calificación de las demandas. Porque si hablamos que el juez A tiene el criterio AB, el juez B tiene otro criterio distinto, le incorporamos el criterio C, esto haría de que se pueda perder un poco más de tiempo en esa tarea de calificar la demanda. Yo pienso que acá es importante el diálogo, las reuniones periódicas en cuanto a ese mensaje que le quieren transmitir de repente todos los jueces hacia el área de calificaciones. ¿Qué criterios tienen que observar? Más, de repente, qué cuestiones le tienen que poner más importancia, qué formato seguirse. Y principalmente yo les diría esto. Acá también viene la tarea de liderazgo de esos especialistas. Y creo que lo que valoramos un poco más, en este caso los juzgadores, es de que de repente vayan algunas cuestiones y sean meticulosos, porque principalmente nosotros, al darle esa tarea y al confiar esa labor que va a servir de apoyo a nosotros, es importante que también nosotros podamos tener esa confianza plena de ellos. Si vemos que esa persona, yo les comento, si vemos que esa persona realiza su tarea de manera meticulosa, revisa lo que tiene que hacer, van a haber otras oportunidades en las cuales esa revisión que haga ese jugador no va a ser tan, podríamos decir, tan meticulosa, porque está viendo que ese servidor está cumpliendo su tarea de manera adecuada. Ya va a tener tan solo dar una mirada en menor tiempo o menos meticulosa. Y yo pienso que un factor es la confianza. Y considero que acá es importante que cada uno de los componentes, los especialistas en módulo corporativo de litigación oral del área de calificaciones, genere esa confianza al hacer su trabajo de manera meticulosa, de manera adecuada, conforme a los lineamientos que han podido dar esos magistrados para que ellos realicen su labor, ¿no? Y como les digo, tomando en cuenta de dar en su trabajo lo mejor de cada uno de ellos. Muchas gracias por la Gracias. respuesta, señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez. Acto seguido, invitamos al señor doctor Ricardo Moreno Cance, coordinador del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, a fin de ser entrega del certificado emitido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez en agradecimiento a la ponencia, la identificación y compromiso del servidor público en el modelo de oralidad civil, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. No se le escucha, señor doctor Moreno, su audio. No se le escucha, señor doctor Moreno. No se le escucha. Si vuelve a ingresar, doctor. Bueno, esos son los problemas ahora que tenemos con la conexión a través de Internet, ¿no? Sí, doctor. Y ahí viene un poco también el aspecto relativo a que hay que ser flexibles y tolerantes en ese contexto que los han traído las audiencias virtuales, ¿no?
comprender a veces que no todos tenemos la misma capacidad de conexión o esos problemas de internet que existen para todos, todos Sí. los que estamos interconectados para una audiencia. ¿Aló? Ya, ahora sí, doctor. Sí, se le escucha. La nueva, doctor Valdivia da importante aporte, su voz y presencia. Me permito hacer un breve intervención a nivel organizacional laboral. Usted, en el lado funcional, ha dicho que el paradigma de los jueces como servidores, tenemos que transitar expediente físico tradicional, expediente de calidad, un modelo de gestión de despacho, correctivo civil. Nuevamente viene el expediente judicial necesario de paradigma de los trabajadores como usted nos ha explicado. También está un modelo este cambio, esta reforma procesal en lo de despacho en ventanilla ha sido a costo, ¿no? Ha sido básicamente por la convicción de este nuevo paradigma. Como de justicia en la oralidad, el eje también de la inteligencia artificial, estamos ya lado personal a nosotros que estamos bajo nuestros esfuerzos para trabajar, no trabajar menos, sino trabajar mejor. Y en el lado personal, bueno, como usted muy bien nos ha dicho, que es importante que todos seamos líderes, nuestros quehaceres, eso va a traer una... no se caiga. Doctor, su... bienvenido a nuestra corte. Le vamos a hacer... lo vamos a enviar por correo electrónico y también por nuestro correo. Gracias, Valdivia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta otra oportunidad. Gracias. Una fotito, doctor. Sí, una foto, por favor. Mañana seguimos con eventos. ¿No, doctora? Sí, claro que sí. Mañana seguimos con eventos. Recordar, por favor, a los... Ya, muchísimas gracias, señores doctores. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Permiso, doctor Valdivia. Doctora... Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo a todos.